Yo, compadre, buenos días. ¿Cómo está la cosa? Hoy es 18 de noviembre del 2023, son las 9:45 de la mañana. Y usted, como buen maracucho, tiene que celebrar por partida doble, porque hoy es el día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que es la patrona de los maracuchos, pero también es la patrona de Colombia, que es donde está usted viviendo hoy en día. Así que le toca celebrar doble. Por cierto, que un buen amigo en estos días me preguntaba que lamentablemente por el error en el manejo de la educación venezolana tenemos como resultado los productos egresados de las academias militares de las cuatro fuerzas. Y quizás hay que hacer una observación o una crítica constructiva, porque no todo ha sido tan malo, pero donde se desvió la misión, donde se desvió la visión de las Fuerzas Armadas y donde se dañó la implementación de esa visión, y de eso sí hay que decir algo. Primero hay que plantear que las Fuerzas Armadas modernas como las conocimos fue un concepto desarrollado por don Juan Vicente Gómez Chacón, quien, una vez que comenzó a recibir dinero por la negociación del país con las empresas petroleras extranjeras, él ofreció algo a cambio, que era respetar los contratos y que se respetara la ley y que se pudiera respetar la soberanía y sobre todo custodiar los sitios donde esas empresas iban a invertir. ¿Qué ponía Venezuela a cambio de la tecnología contra la inversión de estas grandes empresas? Seguridad. Y entonces por eso es que Gómez desarrolla un ejército, pero lo desarrolla de lo que él conocía, y Gómez conocía era a los alemanes, con los cuales había negociado café y cueros a lo largo de su vida comercial con las casas comerciales que estaban destacadas en el Táchira y en Colombia. Y por eso es que el origen del ejército venezolano es prusiano, es alemán. Por eso es que en Venezuela se marcha con paso de ganso, que es lo que hacían los nazis, pero no porque los venezolanos éramos nazis, sino porque eso venía de la Prusia antigua, mucho antes de la rata del cabo austríaco de Adolf Hitler. Pero ese ejército que se fue formando y se crea la Fuerza Aérea, se traen los aviones y se compran barcos para la Armada venezolana, y posteriormente el queniqueo de Eleazar López Contreras crea la Guardia Nacional. Pero ¿cuál era la realidad geopolítica de ese momento? Para el año 36, cuando muere Gómez y posteriormente aparece López Contreras, el avance de los bolcheviques en la Rusia imperial y la destrucción del Imperio Otomano y la destrucción de Alemania como imperio luego de la muerte del Kaiser. Entonces Alemania estaba quebrada, pero había un avance importante de los comunistas que se instalaron en México, pero que también estaban formándose en Venezuela, porque el grueso de los que se opusieron a Gómez como argumento político eran comunistas de origen, y los libros que leían eran libros comunistas bien o mal traducidos desde España o de México. Eso eran los grupos en choque, y por eso se crea la Guardia Nacional, porque era una corporación que parecía militar, similar a la Guardia Civil Española, similar a la Gendarmería francesa o similar a los Carabinieri italianos, en una copia europea, para poder enfrentar el avance de los comunistas, pero sin tener que sacar el ejército a la calle necesariamente.
Y es posteriormente en el gobierno del paisano de San Cristóbal, el general Isaías Medina Angarita, cuando sigue avanzando el proceso de democratización, sigue avanzando el proceso del avance de la clase media con la inversión petrolera en Venezuela, y en plena Segunda Guerra Mundial Venezuela no pone sangre en el conflicto porque pone el petróleo y pone las Fuerzas Armadas venezolanas a cuidar la explotación petrolera en Venezuela, que era una necesidad de los aliados, y además cuidar la producción de carne y cuero de la compañía inglesa, que era el proveedor de estos insumos para el reino inglés. Entonces, esas Fuerzas Armadas siguen desarrollándose y pasan a asumir el modelo de los aliados. Y es por eso que las prácticas tácticas del ejército, de la armada y de la fuerza aérea, hasta bien avanzado la década de los 90, seguíamos haciendo el famoso desembarco en Playa Caimancito, que no era más que una copia del desembarco de Normandía, un hecho que había sucedido en 1944 y todavía para la década del 90 seguíamos con el mismo modelo. ¿Dónde estuvo el problema? Que ni los políticos que se encargaban de dar el presupuesto y la legislación para los militares, como nunca habían servido ni siquiera en un cuartel de soldado de furriel o de ordenanza, ni mucho menos de fusilero, pues se dejaban engañar o engatusar o que los militares les echaran el cuento. Y los militares, el grueso del liderazgo que llegó en la década de los 80, era el rezago de los errores que se cometieron en la democracia, que los militares que venían formados de Gómez y Pérez Jiménez, que fueron los que pelearon contra los comunistas y le ganaron la guerra a la guerrilla, en vez de ascender a estos hombres que tenían el mérito táctico, estratégico, además moral y ético, los dejaron pasar, y es por eso que llegamos a ascender a sujetos como Ochoa Antich, que era el ministro de la Defensa cuando se da el golpe de Estado del 4 de febrero. Ese tipo de errores de permitir que ascendieran los que no habían peleado la guerra y sí subir a los que eran jalabolas de los actores políticos, hizo que se desvirtuara la misión y la visión. Pero insisto, las escuelas de guerra a lo mejor hicieron su trabajo, pero los trabajos y las investigaciones que hicieron los alumnos de las escuelas de guerra y del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional nunca fueron implementados en el cuerpo legislativo y mucho menos en el Senado, que eran los que definían las políticas militares y las políticas de defensa del país. Al punto de que al día de hoy en Venezuela, ¿quién es el enemigo del país? El enemigo del país es una invasión silente de cubanos castristas, de chinos, turcos, guerrilleros del ELN, de la FARC y además de bandoleros del Hezbollah, del Hamas, rusos, chinos y más de 100.000 integrantes de bandas de maleantes a lo largo del país. Ese es el verdadero enemigo de la República al día de hoy. Y yo le apuesto que usted lee la misión y la visión actual del Ministerio del Pupú para la Defensa y eso no aparece en ninguna parte. Entonces el problema no fue lo que pasó o el producto de las academias. El problema fue que la clase política no respetó lo que significaba la meritocracia, pero no por el carajo que puliera mejor las botas, sino por los tipos que tenían las mejores ideas para cómo defender el país. El otro tema es que nunca se permitió que civiles que conocían la materia militar desde el punto de
vista táctico y estratégico porque se habían formado, bien sea por hobby o por patriotismo, participaran y además le dieran luces a los militares. El otro grave error es que el grueso de nuestros militares creían que todo civil que le hablaba del tema militar no merecía su respeto porque no tenía unas caponas o unas charreteras o unos adornitos en el uniforme. Ese error de percepción, de no entender que la inteligencia del hecho militar no te lo dan los adornos, sino la formación y lo que hayas leído, hayas estudiado y te hayas preparado, o que lo tengas como una visión nata, todo eso se vio involucrado en el resultado de tener que ver que una pecueca como el Sambo de Sabaneta llegó a ser teniente coronel y le dieron el mando de un batallón de paracaidistas, cuando el historial de ese bandido, para todos los que le conocieron históricamente en el ejército, sabían que ese huevón lo que era un simple pitcher zurdo del béisbol, y además de eso era un cantante de coplas, pero en el fondo era un comunista y era un bandido y era un gran cabrón de los guerrilleros colombianos en los puestos donde estuvo en el Apure. Pero todo eso se callaron por cabrones, por imbéciles, por jevas o por corruptos. Ese tipo de cosas nos trajeron el desastre que tenemos hoy el país. Y una de las formas de corregir ese error terrible en todas las escuelas militares no es desaparecerlas per se, no es desaparecer las fuerzas per se, es sentarse con grupos de expertos opinadores y no opinión dadores, que es lo que tenemos en Venezuela. Y hay que buscar a esos venezolanos y plantearnos claramente cuáles son los problemas del país, establecerlos como variables y contra eso reescribir la visión del Ministerio de la Defensa y además reescribir la visión para las Fuerzas Armadas y de esa forma seleccionar quienes tendrán ingreso a las academias. Y no es otra cosa que cada individuo que entra a una academia militar en Venezuela tiene que tener un doliente político, porque si la fuerza militar es el último estadio del ejercicio de la política, por aquello de que la guerra es la política llevada a su ejercicio en otros medios, estos hombres que ejercerán la política a los tiros tienen que tener dolientes en el mundo político. Y es por eso que la gran nación del norte, ¿cómo proponen sus oficiales? Cada oficial tiene atrás la recomendación de un senador de su estado, de un senador nacional, de un diputado estatal, de un diputado nacional, del gobernador de su estado, del presidente de la República, o si el individuo es un soldado, marinero, marino o un aerotécnico, tiene que tener, o un guardia nacional, tiene que tener la recomendación del comandante de su unidad de que este individuo tiene madera para ser oficial. Es decir, que todo individuo que va a ser oficial tiene que tener un doliente a quien revisarle las cuentas, porque en Venezuela nos centramos solamente en evaluar un individuo por sus cualidades físicas, porque podía correr como una gacela, o porque el tipo era un arrecho para resolver problemas de matemática, pero no entendimos que los militares van a ser actores políticos y tienen que responderle a la República. ¿Y quiénes son los representantes de la República? Los que han sido electos y son los que pueden recomendar. Eso no lo pusimos en práctica y por eso llegó a ser oficial y llegó a ser ingeniero
tanta basura como el general Churio, que ese sujeto de saltar de tropa llegó a ser general de 4 soles y la cúspide de su carrera es que ahora se compró un apartamento en el barrio de Salamanca de Madrid, en un edificio que se lo compraron como entre 4 chavistas y pagaron 19 millones de euros. Para eso es que sirvió no revisar quiénes iban a ser los oficiales. Al no revisar el pedigrí o al no revisar los dolientes, la República no le dolió a todos estos bichos y eso es parte de nuestra tragedia. Bueno, hermano, se va a tragar unas empanadas a nombre mío, donde me las invitó hace 4 años en Bogotá, que les quedaban divinas, sobre todo el picante, y eso sí, luego hay que rezarle un rosario a la chinita para ver si salimos de este pastel. Yo a nombre suyo me voy para el huerto a jartar pasteles donde el gato Luis. Chao, chao. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.